Estaba quitándome el maquillaje tarde en la noche cuando ocurrió algo imposible. Mi reflejo empezó a hablar. Aunque no emitía sonido, pude leer claramente sus labios. Nunca uses una sombrilla roja. Una advertencia extraña. Ni siquiera tenía una sombrilla, y mucho menos una roja. Pero al día siguiente, atrapada en el trabajo por una lluvia torrencial, mi supervisor James se me acercó. «Usa la mía», dijo, entregándome una sombrilla de un rojo brillante. «¿Qué pasa? ¿No te gusta mi estilo?» Bromeó. Antes de que pudiera responder, Emma, la coqueta de la oficina, la arrebató. «Si Sara no la quiere, yo la tomaré», dijo con una sonrisa empalagosa. «James, caminemos juntos. Hay espacio para los dos». James simplemente sonrió, sacó otra sombrilla de su bolso y se fue solo. Emma gruñó y se marchó con la sombrilla roja. Yo me quedé allí, atrapada en el vestíbulo. Desesperada, corrí bajo la lluvia y llegué empapada a casa. Mientras me cambiaba la ropa mojada, mi celular vibraba sin parar. El grupo de trabajo estaba estallando. Al deslizarme hasta el principio de los mensajes, me paralicé. El asesino de la lluvia ataca de nuevo en el parque central. El artículo mostraba una foto borrosa de un cuerpo junto a una sombrilla roja, exactamente la misma que James me había ofrecido. Temblando, le escribí en privado a Lisa. ¿Esto es real? Claro, respondió. ¿Por qué no lo sería? ¿Saben quién fue? Ni idea. Solo lo que dice el artículo. Sin respuestas concretas, me quedé mirando mi espejo del baño. ¿Quién eres? Susurré. Pero solo era eso, un espejo. Me lavé la cara con agua e intenté olvidar. Pero la imagen permanecía en mi mente. A la mañana siguiente, Lisa llegó corriendo. «Sara». Era Emma. Ella fue la víctima. Se me revolvió el estómago. El asesino la había elegido a ella, o a la sombrilla. La policía interrogó a todos, pero no tenía vínculos cercanos con Emma. Nunca mencioné el espejo ni la sombrilla, no iba a complicar más las cosas. Pronto, todos volvieron a enfocarse en el trabajo. James parecía completamente ajeno a lo que había pasado. Incluso cuando lo insinué, solo me miró confundido. Me convencí de que todo era producto del estrés y enterré el recuerdo. Una semana después, mientras me desmaquillaba nuevamente, algo cambió. Mi cuerpo se congeló. Mi cabeza giró sola hacia el espejo. Esta vez, el reflejo se veía diferente, con moretones, un ojo morado. «No vuelvas a casa después de las 10 de la noche mañana». Lo dijo 2 veces y luego desapareció. Entré en pánico. Con el proyecto en curso, habíamos estado trabajando hasta las 11 cada noche, volver antes de las 10 parecía imposible. Revisé el espejo. Se veía normal. Golpeé el vidrio, busqué trucos en internet para detectar espejos falsos. Nada. Todo era normal. Me rendí a las 2 de la madrugada. Tenía que levantarme a las 7. Al día siguiente, llegué arrastrándome a la oficina, agotada. A las 5 de la tarde, James aplaudió. «Buen trabajo a todos. La gerencia les da la noche libre. Terminaremos el proyecto mañana y luego lo celebraremos». La sala estalló en aplausos. Yo me hundí en mi silla, atónita. ¿Era esta mi oportunidad de llegar antes de las 10? A pesar del cansancio, no me moví de inmediato. Mi mente no dejaba de girar. La advertencia del espejo resonaba. «No vuelvas a casa después de las 10». Pero eso no era mañana, era hoy. Y, de alguna manera, la gerencia canceló la jornada extendida sin razón aparente. ¿Coincidencia? ¿O algo, o alguien, trataba de protegerme? Finalmente me levanté, tomé mis cosas, aturdida, mientras el resto celebraba. Lisa me dio una palmada en el hombro al salir. «¿Estás bien? Pareces desconectada». «No dormí mucho», murmuré. Afuera, el cielo estaba claro, sin sombrillas rojas a la vista. Caminé hacia la estación, pero a mitad de camino me detuve. Mi instinto gritaba que no regresara aún. Miré el celular, eran apenas las 7:30. Aún tenía tiempo que matar. Deambulé hasta una librería nocturna, una que jamás había notado pese a haber pasado por esa calle decenas de veces. Adentro, el aire era cálido, las luces tenues, y había una extraña sensación de familiaridad. Una campanilla sonó sobre la puerta al entrar. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista de su libro y me sonrió suavemente. «¿Buscas algo en particular?» «No, solo curioseo». Avancé hacia el fondo. Al doblar una esquina, me detuve en seco. En una mesa central, había un libro titulado «Reflejos y advertencias, cuando los espejos hablan». El corazón me latía con fuerza. Lo tomé de inmediato y escaneé las primeras páginas. No era ficción.
Detallaba fenómenos con espejos, visiones lúcidas, premoniciones, e incluso muertes evitadas gracias a advertencias reflejadas. Algunas páginas estaban fuertemente anotadas con tinta roja. ¿Por un lector anterior? ¿O la dueña de la tienda? La última página del libro estaba marcada. La abrí con manos temblorosas. El título. La tercera advertencia significa que no despertarás. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré el libro de golpe, pagué en efectivo y salí sin mirar atrás. De regreso en la entrada del metro, revisé la hora, 8:40 de la noche. Podía llegar a casa a tiempo si me iba directo. Aún así, cada paso se sentía más pesado. Cada sombra parecía moverse apenas, cuando no la miraba. A las 9:15, llegué a mi edificio. Me quedé un momento en el vestíbulo, mirando los botones del ascensor. Quería convencerme de que nada era real. Que la muerte de Emma había sido una coincidencia. Que mi reflejo era producto del estrés, la falta de sueño, o mi imaginación. Pero ya sabía demasiado para mentirme. Subí por las escaleras. Lenta. Cautelosa. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, dudé antes de entrar. Todo parecía normal, las llaves en el cuenco, los zapatos junto al tapete. Pero había algo, fuera de lugar. Fui directo al baño y miré el espejo. Mi reflejo estaba allí. Solo yo. Sin moretones. Sin advertencias. Estaba a punto de darme la vuelta cuando algo me llamó la atención. Una huella dactilar, dentro del espejo. Me acerqué. Parpadeé. Y desapareció. De repente, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hiciste la elección correcta. Dejé caer el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. ¿Alguien me observaba? ¿Me protegía? ¿O era parte de algo que no entendía? Esa noche no dormí. Cada crujido, cada ráfaga de viento me hacía sobresaltarme. Dejé todas las luces encendidas y me senté en la cama, abrazando el libro del espejo. A las 6 de la mañana, seguía despierta. Y temblando. Y entonces, justo cuando los primeros rayos del sol atravesaron las persianas, el espejo empezó a empañarse desde adentro, a pesar del aire frío y seco. Esta vez, el reflejo no era el mío. Era otra persona. Un desconocido. Pálido, empapado, con los ojos abiertos de terror. Murmuró 2 palabras. «Ella viene». El espejo se agrietó. Y todo quedó en silencio. No grité. Quise hacerlo, pero algo dentro de mí sabía que cualquier sonido podía invitar, lo que fuera que acababa de romper el espejo, a cruzar. Retrocedí lentamente, con las piernas temblando y el corazón desbocado. La grieta se extendía como una telaraña sobre el vidrio, dividiendo mi reflejo distorsionado. Pero el rostro del extraño, el que me había advertido, había desaparecido. Me quedé en la entrada del baño, paralizada, sin saber qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Y decir qué? ¿Que mi espejo está embrujado y que un hombre que parecía muerto me advirtió que alguien viene? No. Necesitaba respuestas, no más personas diciéndome que estaba loca. Dejé la puerta del baño abierta y pasé la mañana caminando en círculos por el departamento, libro en mano. Los capítulos se mezclaban entre sí hasta que encontré un fragmento que me heló la sangre. La tercera entidad que aparece en el espejo suele traer consigo una brecha, física o psicológica. El agrietamiento del espejo marca el inicio de una ruptura entre realidades. Si la grieta se expande, la barrera entre mundos se debilita. Las apariciones aumentan. El peligro físico se vuelve inminente. ¿Brecha? ¿Realidades? Cerré el libro de golpe y volví a mirar el espejo. La grieta no había crecido. Al menos, no todavía. Ese día en el trabajo, apenas podía concentrarme. Mis ojos saltaban de superficie en superficie, ventanas, pantallas, incluso pisos pulidos. Nada extraño. Ninguna advertencia. Ningún reflejo con moretones. Solo mi rostro, cansado y atormentado. Durante el almuerzo, llevé a Lisa a un lado. ¿Emma alguna vez dijo algo raro? ¿Sobre espejos? ¿O sobre recibir advertencias antes de morir? Lisa arqueó una ceja. ¿Estás bien? Sí. Solo, tengo curiosidad. Ella inclinó la cabeza. Bueno, estaba actuando raro el día anterior. No dejaba de mirar su celular, murmurando algo como, «Es solo un sueño, tiene que serlo». Le pregunté si estaba bien, pero ya sabes cómo era Emma, siempre restándole importancia a todo. Eso no me tranquilizó. Si Emma había recibido algún tipo de advertencia, no la tomó en serio. Y ahora estaba muerta. Yo no quería seguir sus pasos. Esa noche, no volví directamente a casa. Me quedé en una cafetería llena de gente hasta que cerró.
Luego, merodeé por la farmacia 24 horas cerca de mi apartamento, fingiendo buscar medicina para el resfriado hasta que me pidieron que me retirara. Cuando finalmente llegué a casa, ya eran las 2 de la madrugada. Crucé la puerta lentamente, esperando algo. Pero todo estaba en silencio. Preparé té. Me senté en la sala. Esperé. Y entonces, exactamente a las 2:44, escuché un golpe. No venía de la ventana. Ni de la puerta. Venía del espejo. Me acerqué al baño con cautela y lo vi. Un nuevo mensaje grabado sobre el cristal, escrito con una delicada caligrafía blanca, como si estuviera hecho de escarcha. No confíes en James. Retrocedí de un salto, casi dejando caer el libro. Froté el mensaje, pero no se borraba. Estaba dentro del vidrio. Otra vez. ¿James? ¿Mi supervisor? ¿El mismo que me había ofrecido la sombrilla roja? ¿El que nos había despedido temprano justo antes del peligro? Yo había querido creer que él no sabía nada. Que todo era una coincidencia. ¿Y si no lo era? ¿Y si él estaba involucrado? Al día siguiente, llegué temprano al trabajo, intentando actuar con normalidad. James me saludó en el ascensor, con su típica sonrisa relajada. Parece que viste un fantasma, bromeó. Fingí una risa. Noche difícil. Asintió y caminó a mi lado. Sabes, dijo con naturalidad, te fuiste bastante rápido después de la reunión. ¿Todo bien? Sí. Solo estaba cansada. Me miró de reojo. Has estado un poco rara últimamente. Si algo pasa, puedes hablar conmigo. Se me erizó la piel. Esa voz. Ese mismo tono que usó cuando me ofreció la sombrilla. Ensayado. Amable. Demasiado suave. Esa noche, el espejo se volvió a agrietar. Y esta vez, no vi solo mi reflejo. Vi a James. Sonriendo. Cubierto de sangre. Me quedé paralizada frente al espejo, sin aliento. Allí estaba James, o su reflejo, al menos, tranquilo, impasible, con manchas de sangre en su camisa blanca. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, juraría que vi cómo las comisuras de su boca se alzaban, como si supiera que lo estaba observando. Y luego, de repente, la imagen se desvaneció. El espejo volvió a su estado agrietado de siempre, reflejando solo mi rostro pálido y tembloroso. Salí del baño de espaldas, con el corazón desbocado. Ya no podía seguir fingiendo que todo esto era estrés. Necesitaba ayuda. Ayuda real. Tomé el celular y llamé a la única persona que tal vez me creería, mi prima mayor, Rae. Ahora era terapeuta, pero siempre había tenido debilidad por las historias de fantasmas y fenómenos extraños. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Sara, son las 2 de la mañana. Necesito hablar. Ahora». Hubo una pausa. «Suenas asustada». «No estoy asustada. Me están advirtiendo». 10 minutos después, estaba caminando de un lado al otro en el apartamento de Rae, con una taza de té de hierbas entre las manos mientras ella escuchaba. Le conté todo, desde la primera advertencia hasta la muerte de Emma, desde la sombrilla roja hasta el reflejo de James. Incluso le mostré el libro que había comprado en aquella librería extraña. Cuando por fin terminé de hablar, Rae se quedó en silencio un buen rato, procesando. «No creo que estés loca», dijo suavemente. «Pero sí creo que estás en peligro». «Gracias. Muy alentador», respondí con sarcasmo. Ella lo ignoró. «Dijiste que el espejo se volvió a agrietar. Y que viste a James. ¿Estás segura de que no fue solo tu mente jugándote una mala pasada?» «No. Era claro. Y era él». Rae tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Entonces no tenemos mucho tiempo». Parpadeé. «¿Qué quieres decir?» Tomó su laptop y empezó a escribir frenéticamente. «Cuando estaba en la universidad, hice mi tesis sobre alucinaciones simbólicas. Había algunos casos extremos, personas que decían que sus reflejos les advertían de eventos antes de que ocurrieran. La mayoría fueron descartados como delirios, hasta que 2 de esos sujetos murieron en circunstancias misteriosas». Se detuvo, giró la pantalla hacia mí. En ella había una foto borrosa de un artículo de periódico. «Mujer local hallada muerta tras advertir sobre el hombre del espejo». Leí el subtítulo. La víctima reportó alucinaciones vívidas con el espejo días antes de su muerte. La policía encontró el espejo hecho pedazos, sin señales de entrada forzada. Se me hundió el estómago. «¿Qué le pasó?», susurré. «Nadie lo sabe». Su terapeuta mencionó las advertencias del espejo, pero la policía lo atribuyó a problemas mentales y cerraron el caso. Rae se inclinó hacia mí. «Pero hay un patrón, Sara. Las advertencias escalan.
Primero son simbólicas, luego personales, y después, violentas. Mi voz temblaba. ¿En qué etapa estoy? Acabas de ver a un hombre cubierto de sangre en el espejo. Yo diría que la tercera advertencia está a la vuelta de la esquina. Esa noche dormí en el sofá de Rae, si es que se le puede llamar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de James sonriendo a través del vidrio, manchado de rojo, en silencio. Observando. Al día siguiente, decidí enfrentarlo. No directamente, no soy estúpida. Pero necesitaba saber más. Comencé a investigar. Primero revisé el directorio de empleados. Apellido de James, Barrow. Luego busqué en redes sociales. Nada. Ni Facebook. Ni LinkedIn. Ni registros universitarios. Era como si no existiera antes de hace 4 años. Esa noche, volví al departamento de Rae con una carpeta llena de impresiones. James Barrow no es real, dije al dejarla sobre su mesa. Ella las hojeó, su rostro poniéndose cada vez más serio. ¿Es un fantasma? ¿O algo que finge no serlo? Miré el espejo del pasillo. Y me congelé. Porque allí, reflejado detrás de mí, estaba James. Y yo ni siquiera estaba en esa habitación. Rae, susurré, sin apartar la vista del espejo del pasillo. Él está aquí. Ella se giró rápidamente, entrecerrando los ojos hacia el cristal. ¿De qué hablas? Señalé con la mano temblorosa. En el espejo. Detrás de mí. Pero en cuanto ella se acercó, el reflejo cambió. Desapareció. Mi reflejo volvió, solo de nuevo, con los ojos abiertos de par en par, respirando con dificultad, el sudor brillando en mi frente. James había desaparecido tan rápido como había aparecido. Tienes que salir de ese apartamento, dijo Rae sin dudar. Sea lo que sea esto, está atado al espejo. Deberías quedarte aquí hasta que sepamos cómo romper esa conexión. No puedo simplemente desaparecer, protesté. La gente hará preguntas. Entonces dales respuestas. Algo creíble. Diles en el trabajo que estás enferma. Esa noche, le envié a mi jefe un correo con una excusa inventada sobre una intoxicación alimentaria. Me respondió con un automático que te mejores pronto. Y nada más. Otra muestra de la frialdad de James. Pasé el resto del día revisando el libro Reflejos y Advertencias. Rae me ayudó a comparar cada caso. Empezaba a formarse un patrón. 1. Aparece una advertencia en el espejo. 2. Un encuentro cercano con la muerte. 3. Una segunda advertencia, más fuerte. 4. El espejo se agrieta. 5. El reflejo del peligro. 6. Y finalmente, la desaparición. Pero había una excepción. Una mujer llamada Eleanor había escapado. Afirmaba que logró salir de la línea temporal del espejo destruyendo la conexión antes de la tercera advertencia. El libro no explicaba qué significaba eso. Frustrada, empecé a caminar por el apartamento. ¿Qué quiere decir con la conexión? ¿El espejo? ¿El lugar? ¿La persona? Tal vez sea todo eso, dijo Rae. Pero si James no es quien dice ser, ese podría ser el punto de partida. Asentí. Entonces voy a regresar. Rae me tomó del brazo. No, Sara. Necesito algo de ese lugar. Algo que pruebe que James no es humano. Si puedo encontrarlo, tal vez pueda acabar con esto antes de que me consuma. Ella aceptó a regañadientes, insistiendo en acompañarme. A las 2 de la madrugada, regresamos a mi edificio. Todo se veía normal. Demasiado normal. Dentro del apartamento, el aire se sentía extraño. Estático. Frío. Denso como un vacío. No hablamos. Ni siquiera respiramos muy fuerte. En el baño, la grieta del espejo se había profundizado. Una línea irregular lo atravesaba casi por completo. Abrí cajones, gabinetes, carpetas, cualquier cosa que pudiera contener algo sospechoso. Mientras tanto, Rae examinaba mi teléfono y encontró algo que yo no había notado. Sara, dijo, mostrándome un mensaje. Un mensaje de un número desconocido, enviado exactamente a la hora en que Emma murió. Una salvada. Una reclamada. Nunca lo vi, susurré. Estaba enterrado entre tus notificaciones. Nos quedamos en silencio hasta que Rae murmuró. Espera, ¿y eso? Señaló una pequeña llave plateada dentro de uno de los cajones del baño. No era mía. Jamás la había visto. Estaba atada a una nota. Almacén B3. Medianoche. Ven sola. Es esta noche, dijo Rae en un hilo de voz. Negué con la cabeza. Esto es una locura. No voy a ir sola. No vas a ir, dijo Rae. Vamos a encontrar otra forma. Vamos a la policía. No, la interrumpí.
Nunca nos creerán. Pero creo que esta es la conexión. Esto es a lo que el espejo apuntaba. James. Esta habitación. Me quedé mirando la llave por un largo momento. Porque en el fondo, ya lo sabía. Lo que me esperaba en el almacén B3 no debía ser encontrado. Pero si no iba, jamás sobreviviría a la tercera advertencia. Medianoche. Me encontraba al borde de la escalera del sótano de mi edificio, con la llave apretada en mi puño. La luz sobre mi cabeza parpadeaba, proyectando sombras largas por los escalones de concreto. Rae no había venido. Le dije que necesitaba hacerlo sola, y aunque sus ojos se llenaron de protesta silenciosa, al final accedió. El almacén B3 estaba a 3 niveles subterráneos. Cuanto más descendía, más opresivo se volvía el aire. Frío, húmedo, silencioso. Al llegar al último descanso, el silencio era ensordecedor. El pasillo estaba lleno de puertas grises idénticas, marcadas con números en stencil. B1, B2, B3. Dudé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Deslicé la llave en la cerradura. Hizo clic con una facilidad antinatural. La puerta se abrió con un chirrido. La sala de almacenamiento estaba completamente oscura. Extendí la mano y accioné el interruptor en la pared. Las luces fluorescentes parpadearon y se encendieron, tenues, débiles, pero suficientes para ver. Dentro había estantes, cajas, muebles cubiertos de polvo. Parecía una sala de almacenamiento común y corriente, a primera vista. Hasta que lo vi. El espejo. El espejo estaba de pie al fondo, más alto que yo, enmarcado en hierro oxidado. Grietas recorrían su superficie como telarañas que nacían desde el centro. El aire a su alrededor temblaba suavemente. Me acerqué. Algo se movía adentro. No era un reflejo. Era una presencia. Y entonces la vi. Emma. Algo que se parecía a ella. Estaba dentro del espejo, con el rostro pálido, la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicantes. Tropecé hacia atrás. Detrás de ella, docenas, no, cientos, de personas estaban atrapadas en el cristal. Rostros que no reconocía. Hombres, mujeres, niños, todos encerrados, todos gritando sin sonido. Un clic fuerte resonó detrás de mí. Me giré. James. Estaba en la entrada, su silueta bloqueando la luz del pasillo. Sin sonrisa esta vez. Solo vacío. Calma. Frialdad. Te dije que no escarbaras, dijo en voz baja. ¿Qué eres? Pregunté, con la voz temblorosa. Dio un paso adelante, despacio. Ofrezco oportunidades. Advertencias. Ignoraste la primera. Casi ignoraste la segunda. La mayoría ni siquiera llega tan lejos. Tú los mataste. Yo no maté a nadie, dijo con tranquilidad. Ellos eligieron mal. Se suponía que tú tomarías la sombrilla. Estabas marcada. Emma intervino. Así que pagó. Negué con la cabeza. ¿Por qué yo? El espejo te eligió. Se hizo a un lado, revelando el espejo de nuevo. Sigues viva porque aún no ha terminado contigo. Mi espalda chocó contra la pared. Mis manos tocaron una vieja caja sobre la que descansaba una barra de hierro oxidada. No dudé. La tomé y la lancé con fuerza hacia el espejo. La voz de James rugió detrás de mí. No. Pero era demasiado tarde. La barra golpeó el centro exacto del cristal. Un crujido seco rompió el silencio como un trueno. El espejo no solo se rompió en pedazos. Se desintegró en polvo, como ceniza soplada por una ráfaga de viento helado. La fuerza me lanzó al suelo. Cuando abrí los ojos, el espejo ya no estaba. Y James tampoco. Sin rastro. Sin sangre. Sin sonido. Solo el zumbido solitario de una luz parpadeante. Me puse de pie, jadeando. Algo dentro de mí cambió. Una presión se liberó, como si una soga invisible se hubiese cortado. Arriba, irrumpí en el apartamento de Rae, cubierta de tierra, temblando. Se acabó, jadeé. Lo rompí. El espejo ya no está. James se fue. Pero Rae no respondió. Me miraba, pálida, congelada, con lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas. Señaló detrás de mí. Me giré. Y vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Sonriendo. Pero yo no estaba sonriendo. La sangre se me heló. Me quedé mirando el espejo del pasillo, viendo cómo mi reflejo me devolvía una sonrisa torcida, soberbia, paciente, casi hambrienta. Rae dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. Sara, eso no eres tú. No, respondí, con la garganta cerrándose. No lo soy.
El reflejo inclinó la cabeza con una falsa compasión. Luego levantó lentamente la mano y la apoyó contra el vidrio. Yo no me moví. Pero mi reflejo sí. Murmuró una palabra. Pronto. Y entonces, parpadeó. Yo no lo hice. Rae me agarró del brazo. Necesitamos ayuda. Ayuda real. Alguien que sepa de este tipo de, lo que sea que esto sea. Asentí, entumecida, mientras el falso reflejo se desvanecía, dejando el espejo en su estado normal. Pero el daño ya estaba hecho. Destruir el espejo del sótano no cortó la conexión. La fortaleció. Los siguientes días fueron una niebla. Rae casi no se separó de mí. Cubrimos todos los espejos, con sábanas, mantas, incluso papel de diario. Cualquier superficie reflectante se volvió una amenaza. Rompí el espejo del baño. Desconecté la televisión. Escondí la pantalla del celular. Aún así, la sensación persistía. La sensación de ser observada desde el otro lado. Finalmente, Rae encontró a alguien. Una mujer llamada doctora Clara Ben. Ex psicóloga. Investigadora de lo oculto. Sobreviviente de lo paranormal. Su oficina estaba oculta en un invernadero reconvertido en las afueras de la ciudad, rodeado de hiedra espesa y vitrales que teñían el mundo exterior en colores demasiado suaves como para parecer reales. La doctora Ben me miró como si ya hubiera visto lo que estaba por contarle. «Has sido elegida», dijo, después de escucharme. «No poseída. No embrujada. Reflejada». «¿Reflejada?», repitió Rae. La doctora asintió. Existe un fenómeno llamado anclaje de reflejo. Una versión falsa del yo nace a través de una grieta entre realidades, usualmente desencadenada por un momento de extrema vulnerabilidad o fractura espiritual. Parpadeé. ¿Cómo? ¿Trauma? ¿O culpa? ¿O miedo? ¿O simplemente haber sido vista por la fuerza equivocada en el momento equivocado?, dijo la doctora Ben, estudiándome de cerca. No fuiste marcada por James. Fuiste marcada el momento en que miraste demasiado tiempo el espejo equivocado. Nos condujo a una sala en la parte trasera del invernadero. Sin luces. Solo velas. En el centro, una losa de obsidiana pulida se extendía sobre el suelo. No era un espejo, pero reflejaba lo suficiente como para inquietarme. Vamos a intentar algo poco común, dijo la doctora. Un ritual de corte. Pero te advierto, Sara, solo funciona si estás dispuesta a enfrentarte a lo que hay dentro. No solo a la entidad. A ti misma. El ritual comenzó con cánticos que no entendía. Rae permanecía a un lado, sosteniendo un cuenco de plata con agua, mientras la doctora Ben me guiaba a arrodillarme frente a la losa. El reflejo que apareció no era distorsionado. No al principio. Era solo yo. Cansada. Ojerosa. Rota por dentro. Y entonces sonrió otra vez. ¿Por qué tienes tanto miedo de mí?, susurró en voz alta, su eco saliendo desde la piedra. No tengo miedo, mentí. El reflejo se inclinó más cerca, su rostro oscureciéndose. Deberías. Ya he reemplazado a otras antes que tú. ¿Sabes qué le pasó a Emma? Negué con la cabeza. Vio demasiado. Intentó advertirte. Contuve la respiración. Ella no quería tomar la sombrilla, quería evitar que yo la tomara. El reflejo sonrió más. Y ahora, estoy mucho más cerca. Concéntrate, gritó la doctora Ben. Di tu nombre completo. Nega su reclamo. La miré directo a los ojos. Mi nombre es Sara Lynette de Graves. Esta es mi vida. Tú no perteneces aquí. La piel del reflejo comenzó a resquebrajarse, como porcelana bajo presión. Esto solo lo retrasa, escupió. No puedes detener la tercera advertencia. Tú eres la tercera advertencia. El reflejo empezó a astillarse. La doctora Ben lanzó un puñado de sal sobre la losa de obsidiana, y las llamas se elevaron. El reflejo gritó. Y desapareció. El silencio cayó sobre la sala. Me derrumbé en los brazos de Rae, jadeando. La doctora Ben exhaló, limpiándose la frente. Está hecho, dijo. Pero incluso mientras hablaba, vi algo que me cortó la respiración. En la esquina de la losa, justo antes de que el reflejo desapareciera por completo. Mi yo del espejo no estaba sola. Estaba de pie junto a James. No se lo conté a Rae. Ni a la doctora Ben. No al principio. La imagen fue breve, casi un parpadeo, pero clara, mi reflejo no se había ido. Y no actuaba sola. James estuvo a su lado en el segundo final antes de que el reflejo estallara. Su expresión no había cambiado, seguía siendo calmada, inquietantemente paciente. Como si supiera que esto no había terminado. De vuelta en el apartamento de Rae, traté de convencerme de que el ritual había funcionado.
El espejo del pasillo permanecía cubierto. No más susurros. No más grietas. Pero en el aire pesaba algo, como el ojo de una tormenta, silenciosa, sí, pero engañosa. Pasaron 2 noches sin incidentes. Rae comenzó a relajarse, hablaba de volver al trabajo. Yo fingía dormir mejor. Dejé de revisar cada superficie en busca de reflejos. Pero no había bajado la guardia. En la tercera noche, mi celular vibró a las 3:17 de la madrugada. Un mensaje. Sin número. Solo un contacto en blanco. Lo abrí. No había texto. Solo una foto. Me mostraba dormida en el sofá de Rae. Excepto que no llevaba la ropa con la que me había acostado. La versión de mí en la foto tenía el cabello largo y suelto, como mi reflejo siempre lo llevaba, y vestía una bata de seda roja. Mi corazón se desplomó. Me giré lentamente hacia el espejo del pasillo que Rae se había negado a cubrir, alegando que era muy caro. Nada. Estaba sola. O eso creía. Un sonido vino del baño, un clic leve, como el pestillo del botiquín. Me acerqué, descalza, con la respiración contenida. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por el brillo tenue de la lámpara de sal en la sala. Llegué al baño. Y me congelé. El espejo sobre el lavabo no tenía grieta. Ni resplandor. Ni advertencia. Solo un mensaje escrito en el vaho. Última advertencia. 11:11 de la noche. Me quedé mirando. El pulso retumbaba en mis oídos. ¿Qué pasa a las 11:11? Susurré. Pero nadie respondió. No dormí. No le hablé a Rae esa mañana. Empaqué una pequeña mochila y volví a la oficina de la doctora Ben en cuanto abrió. Ella vio el pánico en mi rostro y no hizo preguntas. Solo me hizo sentar y me entregó una taza de té amargo de hierbas. Necesito saber qué pasa si llega la tercera advertencia, dije. Dijiste que nadie sobrevive a eso. Su expresión se volvió grave. Eso es porque para la tercera advertencia, ya está dentro. El reflejo se convierte en el original. Los dos se intercambian. Sentí la boca seca. ¿Cómo lo detengo? No lo detienes. Lo atrapas. La miré fija. ¿Atraparlo dónde? En el espejo, respondió. Antes de las 11:11. Debes lograr que te elija otra vez, pero estar preparada para revertirlo. Si eres lenta, si dudas. No terminó la frase. No lo necesitaba. Me entregó un pequeño colgante de obsidiana. Este es tu ancla. Si brilla, aún eres tú. Si se apaga, no lo eres. A las 10:30 de la noche, ya estaba de vuelta en mi apartamento. Sola. Había despejado la sala y colocado un espejo antiguo, alto, el único que no había destruido, directamente frente a mí. Me senté frente a él. El colgante colgaba de mi cuello. Frío. Pesado. El tiempo avanzaba lentamente. 10:47. 10:58. 11:07. A las 11:11, el cuarto quedó en silencio absoluto. Hasta el zumbido del refrigerador se detuvo. Y entonces, la vi. De pie en el espejo. Yo. Pero no era yo. Ella sonrió suavemente y levantó la mano. La imité. Inclinó la cabeza. Yo la reflejé. Dio un paso al frente. Yo también. Y entonces susurró a través del vidrio. ¿Estás lista para intercambiar lugares? El colgante sobre mi pecho se apagó. Y el espejo comenzó a ondular. Ondulaba como el agua, distorsionando mi reflejo en sombras y luz. Apreté el colgante de obsidiana con fuerza, rogando que brillara, que luchara, pero solo se volvía más frío, más opaco, su superficie negra perdiendo el brillo. Frente a mí, mi reflejo dio otro paso. Su sonrisa había desaparecido. Ahora se veía seria. Decidida. ¿Estás cansada, Sara?, susurró. ¿No quieres paz? No más huir. No más advertencias. Negué con la cabeza. Tú no eres yo. Alzó una ceja. No lo soy. Sé todo lo que escondes. Todo lo que lamentas. Toda la culpa que enterraste. Imágenes parpadearon en el espejo, yo gritando a mi madre antes del accidente, ignorando el mensaje de Emma la noche antes de su muerte, la sombrilla rota abandonada en el vestíbulo. Has cometido errores, dijo en voz baja. Pero yo puedo borrarlos. Todos. El colgante empezó a arder contra mi piel. Miré hacia abajo, no brillaba con luz, sino con calor. Un calor abrasador, antinatural. Grité y lo arranqué. En cuanto tocó el suelo, mi reflejo avanzó. El vidrio explotó, lanzando una ola de niebla negra, y de repente, ella estaba en la habitación conmigo. Sin vidrio. Sin barrera. Solo dos versiones de la misma mujer, respirando el mismo aire. Nos rodeamos. Ya no puedes encerrarme, dijo.
Rompiste el espejo. Rompiste el equilibrio. Rompí el control, le respondí. Nunca debiste cruzar. Se lanzó hacia mí. Caímos al suelo de madera. Manos rascando, arañando. Ella era más fuerte que yo, inhumanamente fuerte. Pero aún no podía controlar mi mente. Luché. Pateé. Me retorcí. Mis dedos encontraron el colgante en el suelo. Estaba caliente, pero aún palpitaba levemente. Lo tomé y lo presioné contra su piel. Gritó. Un chillido que desgarró la habitación, deformando las paredes, sacudiendo las ventanas. Su piel se quebró. Se fragmentó. Y por un instante, vi lo que había debajo. No era yo. Era algo más antiguo. Más hambriento. Una criatura usando mi rostro. No más advertencias, gruñí. Tú hiciste la elección equivocada. Empujé el colgante contra su pecho con ambas manos. Se hizo añicos, su cuerpo desintegrándose en fragmentos negros que fueron absorbidos de regreso en el marco vacío del espejo como cenizas en un remolino. Entonces, silencio. El espejo, ahora vacío, se reformó. Íntegro otra vez. Suave. Silencioso. Pero mi reflejo había desaparecido. Me puse de pie lentamente, jadeando, con sangre en las manos por los cortes del cristal. Y entonces lo vi. En la esquina del marco del espejo, grabado tenuemente en plata. Queda una advertencia. Todo giró a mi alrededor. Pensé que había terminado. Pensé que había ganado. Pero quedaba una advertencia más. Y entonces, mi celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Sin nombre. Revisa el espejo de Rae. La sangre se me heló. Corrí. Por el pasillo. Fuera del edificio. A través de la calle. Cuando irrumpí en el apartamento de Rae, ella estaba allí. De pie. Completamente quieta. Frente al espejo de su dormitorio. Grité su nombre. ¡Rae! No respondió. Y entonces vi su reflejo. Sonriendo. Pero Rae no sonreía. ¡Rae! Grité de nuevo, más fuerte. Nada. Su cuerpo estaba rígido, la respiración superficial, los ojos fijos en el espejo como si estuviera en trance. Pero lo que más me aterraba era el reflejo, esa sonrisa. No era cálida ni familiar. Era la misma expresión fría y calculadora que había visto en mi otro yo. Avancé con cuidado. Rae, ¿puedes oírme? Sus labios se entreabrieron. Ella dijo que vendrías. Mi corazón se hundió. ¿Quién? Inclinó la cabeza hacia el espejo, pero sus ojos seguían lejanos. Ha estado susurrando por días. Esperando. Al principio pensé que era un sueño, hasta anoche. Volví a mirar el espejo, y por primera vez, vi lo que Rae veía. Ella misma. Pero no del todo. El reflejo llevaba su sudadera favorita, pero el color era ligeramente distinto. Su cabello estaba perfecto. Demasiado perfecto. Y sus ojos, negros en los bordes, como tinta desbordando en la esclerótica. Tienes que luchar, le dije, tomándola por los hombros. Ella intenta tomarte, como lo hizo conmigo. Ella dijo que dirías eso, susurró Rae. Y entonces, su reflejo se movió sin ella. Extendió la mano hacia el vidrio, más allá de lo que cualquier espejo debería permitir. No, grité, lanzándome justo cuando el espejo comenzó a ondular, igual que el mío antes. La superficie se estiraba, como una membrana a punto de romperse. Saqué el colgante de obsidiana de mi bolsillo, el mismo que usé para desterrar a mi reflejo. Pero el resplandor era tenue. Débil. Apenas palpitaba. Ella dijo que ya lo habías agotado, murmuró Rae, con los ojos llenos de lágrimas. Que no puedes salvarnos a las dos. Miré el colgante. Luego a Rae. El reflejo de Rae estaba a mitad de camino, su rostro emergiendo del espejo, su piel lisa como porcelana, sus ojos negros como la noche. Tenía una sola oportunidad. Y una sola elección. Rae, dije en voz baja. Lo siento. Antes de que pudiera reaccionar, le puse el colgante en la mano. Sus ojos se abrieron, y el resplandor se volvió tan brillante que me cegó por un instante. Un grito desgarrador sacudió la habitación. La versión del espejo lanzó un grito furioso, inhumano, mientras era arrastrada hacia atrás, pataleando, aullando, el cristal succionándola como un vórtice. El espejo estalló, explotando en 1000 fragmentos que cayeron en círculo a nuestro alrededor. Rae se desplomó en mis brazos, sollozando. Ya pasó, susurré, abrazándola con fuerza. Se fue. Estás a salvo. La habitación quedó en silencio una vez más. Nos quedamos así, durante mucho tiempo. En los días que siguieron, eliminamos todos los espejos de nuestras casas. Pantallas. Reflejos.
Cualquier cosa que pudiera servir como puerta. La doctora Ben nos advirtió que podría haber más. Otras versiones. Otras entidades del espejo esperando mentes vulnerables. Pero no podían alcanzarnos. No ahora. El espejo estaba roto. El vínculo, cortado. O eso creímos. Hasta una semana después, cuando pasaba frente a una tienda boutique en el centro, me detuve junto a la vidriera. No para admirar el escaparate, sino porque, en el reflejo, yo no estaba caminando. Estaba sonriendo. Y justo detrás de mí, James estaba allí, también sonriendo. Fundido a negro.